es la NIC 1. La NIC 1, a diferencia de la NIC, que es NIC, Norma Internacional de Contabilidad 1, que es presentación a los estados financieros, es diferente a la otra NIC, que es NICC. Entonces, espérenme, yo les comparto por acá no una presentación, sino como una diferenciación entre ambos. Entonces, tenemos la famosa NIC 1. Esta NIC 1, ¿cuál es? La vimos la semana antepasada. Lo vimos la semana antepasada y era presentación de qué. Chicos, ¿me están escuchando? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Ah, bueno, sí. Muchas gracias. Entonces tenemos la NIC 1. Presentación de estados financieros. Perfecto. Tenemos la NIC 1, que es presentación de los estados financieros, ¿cierto? La otra NIC viene siendo NIC, pero con una doble C, que esta es la norma internacional de control de calidad. De calidad. Esta norma internacional de control de calidad es con la que nos vamos a enfocar nosotros en este momento. ¿De qué trata la norma internacional de control de calidad? Es para todos los contadores. Voy acá. Es de las asesorías tributarias, financieras, auditoría y o revisoría fiscal. Entonces va dirigido básicamente para esas personas naturales o jurídicas que estén en este proceso de calificación. Todos los contadores y personas jurídicas, empresas de contabilidad que se dediquen a hacer ese tipo de actividades. Pero deben de cumplir estas condiciones, que presten asesorías contables, además de las asesorías contables, presten las asesorías tributarias, financieras, auditoría y o revisoría fiscal. Es como la condición que me pone el ejercicio. Para eso, vamos a hacer lectura de este texto. Obviamente no lo vamos a leer todo, vamos a leer algunas partecitas como el alcance, el objetivo, la aplicación de esta norma de control de calidad, ¿sí? La aplicación y cumplimiento y cuáles son los requisitos. Y adicionalmente vamos a ver un poquitico de la NIC 1, emitida por unas diapositivas emitidas por el Consejo Técnico de Contaduría Pública, expuestas o sustentadas por el señor Gabriel Gaitán, William Franco, Leonardo Barón y Luis Henry Moya, perdón. ¿Sí? Bueno, me vengo para acá. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna inquietud? No, profe. Apenas estamos empezando pues con la actividad. Entonces, resulta que los estándares internacionales ingresaron a Colombia en el 2009 con la ley 1314, ¿sí? Y con base a la ley 1314 se crearon unos decretos reglamentarios desde el 2012, aplicándose pues los decretos correspondientes para el grupo 1, para el grupo 2, para el grupo 3, la aplicación de estos decretos, de cuál es el ámbito de aplicación,
cuál es el ámbito de aplicación, a ver qué más se nos viene. ¿Cuáles son las fechas o periodos que tienen que presentar sus estados financieros bajo los estándares internacionales o cuáles son los decretos que necesitan para poder empezar a aplicar los estándares acá en Colombia y que sean admitidos a nivel internacional, ¿sí? Para eso, en el 2015 se creó un nuevo decreto reglamentario que fue el 2420 del 2015. Ese decreto 2420 me recopila todos los decretos que mencioné anteriormente. Entonces teníamos el del 2012, que era el 27, se me fue, 2783, que era la aplicación para el grupo 1, y 2706, que era la aplicación para el grupo 3. En el 2013 se crea el decreto 3022 y se modifican los otros decretos reglamentarios para el grupo 1 y para el grupo 2. Entonces, ¿qué hace la norma? Coge todos esos decretos que estaban anteriormente y me los pone en una sola norma. Yo no estoy segura, yo creo que sí. Estuvimos hablando de la ley, del decreto 2420. Espérenme, ya se los busco. Decreto 2420 del 2015, ¿sí? Que yo les dije que este decreto pues contaba con aproximadamente 2000 páginas, pero realmente ¿qué hace? Recopila todos los decretos mencionados anteriormente y me lo dejan en un solo decreto. Es decir, que el decreto como tal corresponde de 21 páginas. Miren, 18 páginas no más corresponde el decreto. El resto son puros anexos. ¿Y cuáles son los anexos? Los que estamos viendo acá. Anexo 1, que es la recopilación de todos los estándares internacionales del grupo 1 que están vinculados bajo el libro rojo del 2014, 2015, 2016 y 2017, de acuerdo pues a las normatividades o a los decretos que se vayan modificando. Que por eso es que se están modificando en el 2015, modificó la primera vez, en el 2016, 2017 y 2018. ¿Sí? El anexo número 2 que recopila toda la información correspondiente al grupo 2, el anexo número 3 que recopila toda la información, pues valga la redundancia, correspondiente al grupo 3, incluyendo las NIC o las normas simplificadas, Y tenemos el anexo 4. En el anexo 4 ya se acoge más a la información que nosotros tenemos, que es la ética profesional del contador público, ¿sí? Entonces, ¿cuál es eso que nos decía el IFA? ¿Cuáles van a ser esas normas? ¿Cuáles son esas aplicaciones correspondientes a cada uno? Y ya pues hasta el 2017 se empezaron a modificar. A medida que se va modificando el libro rojo o las NIF para pymes, se deben de ir modificando estos decretos reglamentarios. Hasta acá tienen dudas, tienen inquietudes. No, profe, todo bien. Perfecto, vamos a continuar. Resulta que dentro de este decreto 3002, el cual se modificó con el decreto 2420 y se hizo otra modificación con el 2496, incluyendo algunas empresas, o más bien ese decreto incluye algunas empresas que quedaron por fuera de ese 2420, se crean las normas de aseguramiento de la información, ¿sí? No solamente las normas del IFAN, sino las de aseguramiento de la información. Y dentro de esos aseguramientos de la información podemos encontrar la auditoría y revisión de la información histórica, la revisión de los estados financieros y el trabajo de los aseguramientos de las diferentes auditorías que se hayan elaborado a nivel histórico. Recordemos que cuando hablamos de auditoría, ¿yo qué requiero para realizar una auditoría? ¿O qué debo de tener en cuenta para realizar una auditoría?
las mismas normas o en cuestión de... Porque hay unas normas de calidad, por ejemplo, estas normas de calidad se pueden aplicar a auditoría también, pero no sé si sea la... Listo. Las mismas normas, correcto. Está bien. Tengan en cuenta una cosita, cuando tenemos una revisión o tenemos que presentar una auditoría, aparte de tener en cuenta la información de la empresa, debemos de tener en cuenta las auditorías anteriores, dónde falló el equipo de trabajo o el departamento donde yo estoy auditando en este momento, ¿sí? Cuáles fueron los fallos, qué deben de mejorar y cuál es el objetivo de eso, de que cuando yo vaya a ir a la nueva auditoría, enfocarme en esos puntos negativos, obviamente sin olvidarme pues de los puntos pues que tengo que revisar también. Por eso es importante que cuando estemos realizando un trabajo o una información correspondiente de auditoría, tenemos que mirar las auditorías anteriores o el histórico de ellas para determinar también qué tenemos que revisar o qué tenemos pendiente por mirar. Y los trabajos de servicios relacionados, que ya estos son los servicios de las normas internacionales, que son, por ejemplo, los controles de calidad, las auditorías que se puedan realizar, o las auditorías, o más que las auditorías, el ejercicio que se pueda realizar para esas aplicaciones de gestión en el trabajo, gestión ambiental, bueno, cual sea el caso. Listo. Con respecto a la norma de control de calidad, debemos de tener en cuenta todas estas normas que son obligatorias en Colombia mediante las auditorías o las NIAS o las NAI, como las quieran llamar, las auditorías a nivel internacional. Entonces acá tienen un resumen de cada una de las auditorías que existen y cuáles pueden aplicar para el proceso que nosotros estamos realizando en este caso. Acá tenemos los principios, el nombre de cada una de las NAI o de las NIAS que se reflejan bajo los estándares internacionales. Voy a pasar un poquitico rápido eso. ¿Sí? Bueno. Vamos con el código de ética profesional, aunque ya lo vimos de cierta u otra manera, ¿sí? Acá como que se los debo de recordar, porque eso es un principio que nosotros debemos de tener al momento de realizar este tipo de aplicación. Entonces, mejor dicho, ¿para qué me sirve la NIC 1? Primero, por norma nacional, todos los contadores, revisores que presten el servicio de revisoría fiscal, que presten el servicio de auditoría, que presten el servicio de, bueno, cualquier servicio diferente a la de contabilidad debe de empezar a crear su propio sistema de auditoría o su propio sistema de control, pero a nivel internacional. Tiene unas condiciones, tienen unos estudios establecidos, ¿sí? Eso ya está dirigido por norma nacional, es decir, que sí o sí los contadores deben de cumplir con estos requisitos, ¿sí? Con el fin de mejorar la calidad del contador público. No sé si recuerdan en la lectura del anteproyecto de ley, cuando estábamos hablando de que el contador tenía que ser más competente, o sea, el contador es competente con la norma local, pero tenía que ser un poco más competente. ¿Qué más decía en ese momento la auditoría, la lectura que estábamos haciendo? A ver, ¿quién me recuerda? De que teníamos que tener unos parámetros, ¿sí? De que deberíamos de ser más pulcros, iba a ser más estricto al momento de emitir esa tarjeta profesional y que adicionalmente pues cada periodo determinado tendríamos que ir a solicitar ese certificado nuevamente, entre otros conceptos que estuvimos leyendo ahí del anteproyecto de ley.
Estas son normas de control de contratos de aseguramiento a nivel internacional. O sea, ¿qué debemos de tener en cuenta en este tipo de contratos para la aplicación de esta normatividad? ¿Sí? Bueno, pues vuelvo, les digo, voy a ir un poquitico pues más rapidito. La idea es que podamos como leer esta introducción o esta NIC, ¿sí? Y que ustedes la aprendan a manejar y que adicional de aprenderla a manejar la puedan aplicar a sus carreras profesionales, porque tengan en cuenta una cosa, muchachos, nosotros terminamos esta carrera y ¿qué vamos a hacer en nuestra vida? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser nuestros proyectos? ¿Vamos a crear empresa o vamos a seguir siendo dependientes de una empresa que nos pague un salario mensual? ¿Sí? Y si vamos a ser independientes, listo, perfecto, seamos independientes. Pero entonces, ¿qué servicios voy a prestar? ¿Será que el contador en este momento es rentable para una empresa? Teniendo en cuenta que ya tenemos facturación electrónica, ya la DIAN está haciendo ese envío de declaración de renta sugerida a los contribuyentes, ya la DIAN sabe cuáles son las compras que usted realizó y cuáles son las ventas que usted realizó, cruce la información y pague el IVA de la diferencia. Entonces vuelvo y les pregunto, ¿será que el contador ya pues tenemos un analista financiero en la empresa, no es contador, es un analista financiero? Entonces, ¿cuál va a ser el papel del contador en este momento, teniendo en cuenta todo lo que les acabé de decir? ¿Ustedes qué opinan? Profe, buenas noches. No, Buenas noches. En mi concepto, todavía el contador es muy importante dentro de la organización porque, pues, adicional a eso, desempeña unos roles fundamentales, ¿sí? Que es el orden, pues, de toda la parte financiera. Y acá en Colombia, pues, en estos momentos todavía apenas se está implementando, pues, toda esa gestión de facturación electrónica y de manejar todo lo correspondiente pues a la contabilidad. Entonces yo creería que todavía pues se demora un poco todo el tema pues de que el contador quede, por decirlo de mala manera, obsoleto en ese sentido. En ese sentido. Entonces, mira lo que está diciendo, por ahora son necesarios los contadores, ¿sí? Pero entonces dentro de unos 2 o 3 añitos, ¿qué va a pasar con el contador? O sea, el contador que se dedica solamente a llevar libros o a hacer teneduría de libros. Sí. Yesenia, Luz Dari. Profe, pues, Ahí, ¿cómo? en mi época, sí, señor. Hola, sí, Yesenia Luz Dari. Profe, en mi época, digamos, como conocimiento que tengo, yo creo que un contador no solamente se dedica a eso, ¿sí? También revisa muchos documentos, muchas otras cosas, y también obviamente tiene que ser avalado por un contador, ¿sí? Tiene que tener una firma, un sello, un número, un registro que realmente sea un profesional que valide esa información que se está generando ante cualquier tipo de entidad. Pienso yo, no sé. Sí, o sea, el pensar es bien, el contador a la final sí se va a necesitar, pero entonces recordemos que el servicio que se está prestando el contador ya dejamos de... ¿Perdón? Ok, continúo. Recordemos que ese servicio que está prestando el contador ya deja de ser de teneduría de libros. Hasta, entre comillas, la parte tributaria se va a ir perdiendo porque la DIAN ya que está buscando, ellos generan las declaraciones y decirle al contribuyente, señor contribuyente, esta es su declaración sugerida. ¿La quiere pagar o quiere hacer revisión? Y si quiere hacer revisión, no se preocupe que nosotros vamos a fiscalizar a ver qué es lo que está haciendo usted. ¿Sí me hago entender? Entonces,
parte contable y parte tributaria ya se está perdiendo en cierta manera. Entonces, ¿dónde nos tenemos que enfocar? En la parte financiera, en la parte de auditoría y en la parte de revisoría fiscal. Es ahí donde nosotros como contadores tenemos que enfocarnos. Y si vamos a prestar este servicio que tenemos acá, el que les voy a encerrar en este momento, acá, y, ay no, ¿qué hice? Editar. ¿Cómo se edita esto? Ah, ya me acordé. Ay, pero sin relleno. Sin relleno, eso. Entonces nosotros nos tenemos que enfocar en estos servicios que tenemos acá señalados, ¿sí? Y si nos estamos enfocando en estos servicios que tenemos acá señalados, tenemos que ir a la NIC 1 y empezar a implementar esta NIC 1. A eso es lo que yo me refiero y eso es lo que yo quiero que nos centremos nosotros en nuestra vida profesional, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de un nivel de seguridad, tenemos que tener en cuenta qué estamos haciendo nosotros, qué vamos a garantizar nosotros dentro de la auditoría o dentro de la revisoría fiscal que estemos brindando como servicio. Entonces, la naturaleza del servicio, qué es lo que se va a prestar, si es una auditoría, si es una revisión de documentos o qué es lo que debo de tener en cuenta en esa revisión de documentos, cuál va a ser el nivel comparativo del aseguramiento, ¿sí? Si yo voy a comparar la información con otros periodos que se hayan presentado hallazgos diferentes, o si de pronto no voy a tener ninguna comparación, o apenas vamos a hacer la primera auditoría. El nivel de información que nos proporcione la empresa. Entonces, el nivel de información que nos proporciona la empresa, ¿qué puede pasar con ella? Entonces, ¿es buena? ¿Es negativa? Esos hallazgos son basados con los resultados de procedimientos o periodos anteriores. Identificamos fácilmente la información que estamos recopilando de la empresa. Entonces, son cositas que tenemos que tener. Hay cositas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Al momento de la revisión de la auditoría. Listo. Y pues esto es algo que de pronto ya lo vieron o lo van a ver en un futuro, que es con respecto a cuando se realiza una auditoría, qué es lo que yo debo de tener en cuenta al hacer estas revisiones correspondientes. Entonces, si yo decidí o si la empresa decidió o en cierta manera se tomó la decisión de hacer una auditoría, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La auditoría como tal, ¿sí? Todo esto, no sé si ya lo vieron o lo han visto, todo esto va relacionado con los papeles de trabajo que tienen que tener, cuáles son los documentos que están haciendo la revisión, ¿sí? Y teniendo en cuenta esa información, cuál va a ser la información o la auditoría o las normas de auditoría que vamos a tener en cuenta para hacer esa revisión y finalizamos con un dictamen o unas conclusiones de la información que estamos revisando. Mientras que son servicios relacionados, revisión, aseguramiento del trabajo, implementación del trabajo, tiene pues ya como un objetivo final a realizar un informe. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿No? ¿Vamos bien? Espérenme un segundito. Listo. Y ahora vamos con la norma internacional de calidad, la NIC 1. Esta norma internacional solamente va dirigida para contadores públicos, ¿sí? Solamente va dirigida para este tipo de personas. Entonces,
El control de calidad en firmas de auditoría, mire que ya me lo están especificando acá, con que son unas firmas de auditorías que realizan auditorías y revisiones a los estados financieros, así como otros encargos proporcionan en un grado de seguridad y de servicio relacionado. ¿Qué busca esta NIC? Que nosotros como contadores públicos tengamos esa prudencia o esa ética de prudencia, pues sí, no hay otra palabra. ¿Cómo es que se dice? Esa confidencialidad, ¿sí? Que yo voy a tener mediante el cliente y mi firma de auditoría o como persona natural, ¿sí? Eso es lo que yo debo de tener en cuenta al momento de realizar, pues, esta implementación de esta NIC 1. Siempre vamos a tener una introducción, un objetivo, unas definiciones, unas aplicaciones, unas responsabilidades y una aceptación y una realización de los encargos. No se preocupen que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces vamos a empezar con la implementación de la NIC 1. ¿Quién me colabora con esa lectura? Un sistema de control de calidad se compone de políticas diseñadas para alcanzar el objetivo de establecer y mantener una seguridad razonable de que la firma de auditoría y su personal cumplen las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentos aplicables, y los informes emitidos de la firma de auditoría o por los socios de los encargados son adecuados en función de las circunstancias. También incluyen los procedimientos necesarios para implementar y realizar un seguimiento del cumplimiento de dichas políticas. El control de calidad es más estricto para empresas cotizadas. Entonces, ¿qué entendió? ¿O qué entendió ahí? Que las políticas están diseñadas para alcanzar objetivos de las empresas. Listo. Bueno, ¿qué busca este control de calidad? Que las empresas que vayan a prestar el servicio de auditoría de asesorías tributarias o contables puedan tener un nivel de profesionalismo a nivel personal. Pues a nivel personal me refiero a los profesionales que estén trabajando conmigo o que trabajen con nosotros. A nivel profesional, ¿sí? Y que podamos tener esa información pues bien segura y que no tengamos que, o bueno, que el cliente no tenga que estar pendiente diciendo, ay, Dios mío, van a revelar mi información sabiendo que es secreta, un ejemplo, como para decirlo así. Esa es como la implicación que tiene la norma de control de calidad para nosotros como contadores públicos. Entonces, según el decreto 0302 del 2015, me dice que cuál va a ser o quiénes van a aplicar esta norma de auditoría. Entonces me dice, según el artículo 7, ¿quiénes van a ser? Van a ser los contadores públicos que presten el servicio de revisoría fiscal. Lo que les estaba diciendo, que presten el servicio de revisoría fiscal, auditoría de información financiera, revisión de información financiera histórica, aseguramiento u otros trabajos de aseguramientos, aplicando las actuaciones profesionales de la NIC 1, anexadas en el decreto, ¿sí? Entonces, mire qué es lo que busca básicamente, aplicación de sus actuaciones profesionales. ¿Y qué quiere decir eso? Esa prudencia, esa prudencia, esa responsabilidad, esa confidencialidad que vamos a tener nosotros con el cliente. Esto me lo estipula el artículo 7 del decreto 0302, ¿sí? Ahora, la NIC 1, en el párrafo 4, me dice que esta aplica para todas las firmas profesionales de la contabilidad con respecto a auditorías y revisiones de estados financieros, así como otros encargos proporcionados en el grado de seguridad y relaciones del servicio. Mire que relativamente los dos dicen lo mismo, con diferentes palabras, pero dicen lo mismo. Buscan que todos los profesionales de la parte contable puedan trabajar de una manera, entre comillas, libre, pero obteniendo esa prudencia y esa calidad pues, del servicio cliente profesional. Listo. Entonces, existen unos tipos de clientes de acuerdo a los requerimientos del control. Entonces, están las empresas cotizadas
que son las de rotación de socios, que son aproximadamente de máximo 7 años. Todos los encargados deben de revisarse en cuanto al control de calidad, independencia, consultas, juicios. Entonces, tenemos que tener una sociedad que pues máximo tenga 7 años de experiencia, si no, pues no importa, igual tienen que tenerlo, tienen que aplicar la norma de control de calidad. Debe de tener unos empleados capacitados. Siempre búsquenle el historial al empleado. Entonces, los certificados del contador público, los certificados de legales, ¿sí? Es más, si pueden revisar la lista en Clinton, sería espectacular, como para tenerlo en cuenta. Revisión del control de calidad que sea obligatorio, ¿sí? Si se aplica o no se aplica. En este caso, para las empresas sí aplicaría, para las pymes, bueno, empresas cotizadas y pymes, puede ser persona natural o persona jurídica, ¿sí? Y bueno, comunicación de los directivos y los clientes, entre otros conceptos que se puedan presentar. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna inquietud? No, ¿O vamos bien? No, profe, vamos bien. Perfecto, vamos a continuar entonces. Entonces, ¿qué es una firma pequeña? ¿Quién me colabora con esa lectura? Un voluntario. ¿Quién dijo yo? Entonces, chicos, ¿quién me colabora con la lectura? Profe, yo entonces, ¿qué es una pequeña firma? No hay una definición de firma pequeña, pero algunas características pueden ser. Son firmas de uno solo o pocos socios, regularmente no más de 5. Son firmas que no están en red. Sus clientes no son grandes y complejos. No tienen una gran cantidad de empleados, usualmente no pasan de 10. Listo. Eso vendría siendo como una definición de una firma pequeña. ¿Sí? ¿Que tienen que aplicar la NIC? Sí, tienen que aplicar la NIC, porque ya están como una empresa que prestan esos tipos de servicios tributarios y fiscales. Con respecto a los elementos del sistema de control de calidad, deben de tener en cuenta estos escalones o estos pasos correspondientes a cada uno. Entonces, la primera es la responsabilidad del liderazgo, ¿sí?, del control de calidad dentro de la firma de auditoría. Esta responsabilidad es como cuando tenemos que aplicar el sistema de auditoría, y la persona que se va a encargar de aplicar ese sistema de control de calidad es que lo esté revisando constantemente y estemos en constante retroalimentación correspondiente a esa NIC, a esos documentos que tenemos ahí, es la aplicación de la misma. Los requisitos de ética aplicable, ¿sí?, prácticamente todos los que se puedan presentar, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Aceptación y continuación de las relaciones de los clientes. Entonces yo les tengo que decir a los clientes, bueno, señor cliente, usted, yo le voy a seguir brindando la asesoría, pero entonces yo necesito que usted me llene este formulario, me haga esta encuesta, me firme este documento donde estamos teniendo una confidencialidad usted y yo, ¿sí?, y me firme este contrato donde se vea que nosotros vamos a continuar trabajando con ustedes. Entonces, regáleme el RUT también. Todo eso hace parte de la aceptación del cliente,
si va a continuar o no va a continuar con la empresa, teniendo en cuenta los conceptos correspondientes ahí. Igual los vamos a ver más adelante. Tenemos los recursos humanos. Chicos, recordemos que cuando tenemos un recurso humano, no solamente estamos hablando de las personas que nos colaboren en contabilidad, sino todas las personas que nos colaboren en el proceso de crecimiento de la empresa. Y adicionalmente, si estamos hablando de las personas que trabajan en la parte contable, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Piensen como contadores, muchachos. ¿Ustedes qué harían con un personal de contabilidad que les colabora o les ayuda en los procesos de revisión y de auditoría de la empresa? ¿Ustedes qué harían? Pasaron 6 meses del contrato de un empleado, de una persona que me colabora en contabilidad. ¿Yo qué debo de hacer? Por lo menos. Profe, no sé si de pronto tenga que ver un poquito con lo de afiliaciones y eso, o no sé cómo... No, pues, la pregunta. Sí hace parte de los requerimientos de ética aplicable, ¿sí? Pero con respecto al recurso humano, también hace parte esa partecita. Sin embargo, lo más importante es tener un personal capacitado 100%. ¿Y a qué me refiero con un personal capacitado? Entonces, lo contraté hoy 3 de junio del 2021. En diciembre 3 del 2021 me voy a sentar con esa persona si sigue trabajando con nosotros y le voy a hacer una prueba, ¿sí? Porque es que es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta el control de calidad. ¿La prueba para qué me sirve? A esa persona que está trabajando, que ha trabajado conmigo 6 meses. ¿Para qué me sirve esa prueba? Para saber las capacidades, profe. A saber las capacidades, que tiene que mejorar, que tiene que fortalecer, ¿sí? O si no me está sirviendo y me está generando más bien un retroceso en las compañías y me está generando unos errores que son, pues, importantes y representativos para la empresa. Que no para la empresa de nosotros, sino para la compañía en la que estamos brindando la asesoría. ¿Sí me hago entender? Entonces, son cositas que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar este sistema de control de calidad. NIC 1. NIC 1. Tenemos la relación de los encargos, entonces revisar quién es el responsable de cada empresa, haciéndole su auditoría o haciéndole pues su proceso, ¿sí? Entonces, bueno, llegué a la empresa XYZ, ¿sí? Llegué a las 7 de la mañana y me fui a las 5 de la tarde. Eso es un control, me lo tiene que firmar el gerente o la persona que le hice la auditoría o la revisión correspondiente, ¿sí? Y por último tenemos el seguimiento. Ese seguimiento es una vigilancia constante, no solamente a nivel empresarial o a nivel de creación de sistema de control de calidad de la empresa contable o de la firma contable, sino a nivel empresarial a la que le estamos prestando un servicio. ¿Cómo van hasta ahí, chicos? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes? Ninguna. Continuamos entonces. Entonces, la evaluación del control de calidad es aplicable a todos los contadores que deban tener políticas definidas dentro de la empresa del control de calidad. Siempre es importante que esa evaluación, lo que les decía ahorita, un ejemplo, un empleado que lleva trabajando conmigo 8 meses, entonces busquémosle una manera para revisar que él realmente está cumpliendo con todas las condiciones que yo les estoy pidiendo, ¿sí? O evaluemos la empresa, qué tan riesgosa puede ser la empresa. Ah, no, es que la empresa tiene
tiene un nivel de riesgo. Nosotros, por ejemplo, una empresa, una firma de contadores, tomó dentro del control de calidad una política, aceptación con un cliente. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a aceptar un cliente? Listo, vamos a revisar la lista Clinton, vamos a revisar el pasado judicial de la empresa, vamos a revisar esta información. Y con base a esa información que yo estoy revisando y estoy analizando, verifico el nivel de riesgo que tenga la empresa. Resulta que la empresa tiene un nivel de riesgo rojo, ejemplo. Entonces, usted como firma de contadores puede tomar la decisión si la va a asesorar o si más bien se va para otro lado y asesora a otra empresa que le pueda pagar lo mismo. ¿Sí? ¿Me hago entender? La evaluación va aplicable como para ambos sentidos, tanto como para la empresa que está prestando el servicio de contabilidad, la firma que está prestando el servicio, como la empresa que está recibiendo el servicio de parte del equipo o de la firma contable. Continuemos. Entonces, sobre la aplicación del control de calidad, va dirigido para las políticas generales de la firma. No todas las empresas van a tener una política general. Lo importante es que la vayan teniendo y la vayan aplicando, ¿sí? Y las políticas de control de calidad para los encargos. Cuando estamos hablando de los encargos, básicamente estamos hablando de esos manuales de procedimiento, de gestión. Todos esos manuales de procedimiento, todos esos manuales se me van los nombres. Manual de procedimiento y manual de funciones, ¿sí? Son cositas que deben de tener en cuenta cuando vayan a realizar este control de calidad. ¿Y qué debe tener el revisor fiscal en el control de calidad? Primero, un manual de control de calidad, valga la redundancia. ¿Para qué sirve este manual de control de calidad? ¿Ustedes qué opinan? ¿Para qué serviría ese manual de control de calidad? A ver si es lo que estamos pensando. Para ese revisor fiscal. Para determinar unos parámetros, ¿sí? Hasta dónde yo voy a llegar como revisor fiscal para la compañía, para la empresa. Una organización administrativa adecuada de las circunstancias, determinar cuáles son los principios y parámetros de la empresa que vamos a auditar o vamos a revisar, ¿sí? Unas políticas de selección, capacitación y entrenamiento. Entonces, estar constantemente capacitando a las personas o a los colaboradores que trabajan conmigo, estar constantemente capacitándolos, o si esa persona pues puede capacitar a las personas, a los colaboradores de la empresa, de la firma de contadores, pues sería genial, ¿sí? Tener la política de aceptación de los clientes. Chicos, no sé si les ha pasado, lo digo desde mi experiencia, resulta que nos contratan para auditar una empresa, literal, para auditar todos los estados financieros de la empresa. Nosotros nos demoramos pues siempre bastante tiempito haciendo esa auditoría, pero cada vez que nosotros pedíamos información, nos la rechazaban. Siempre pedíamos información, nos la rechazaban. Hasta llegamos a un punto en decirles, bueno, ese es el informe final. Tengan en cuenta que nosotros no tuvimos información sobre esto. Eso quiere decir que damos un dictamen negativo por esto, y no tuvimos cómo validar esto y esto. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué significa la política de aceptación del cliente o retención del cliente? Aceptación del cliente, al menos hacerle firmar un documento donde él acepte que vamos o tenemos el derecho de ingresar y revisar todo de la empresa, si nos van a contratar para ese tipo de cosas. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, señora. Perfecto. Establecer unas políticas para la revisión de los contratos. Volvemos al caso anterior. Chicos,
Acá estas firmas de contadores no solamente va a ser de contadores, sino de abogados o personas que logren complementar el conocimiento que tenemos, ¿sí? ¿A qué se refiere con revisión de los contratos, chicos? Las letras pequeñas. A veces uno firma un contrato y no ve esa letra pequeñita, tanto para las personas que estamos prestando el servicio como para la firma. Entonces, siempre vamos a tener esa política de revisión de los contratos. Si vamos a tener alguna política de convenio con otras firmas, en este momento yo estoy vinculada con una firma, ¿sí? Vinculada no, estamos trabajando de la mano con una firma de contadores realizando o llevando una contabilidad y adicionalmente revisando la información, generando pues una auditoría y una revisoría fiscal, ¿sí? Podemos trabajar con otras firmas, pero eso sí, tiene que estar estipulado en una política dentro de la firma. Si no lo tienen, no lo pueden hacer. Listo. Asignación de supervisor de calidad interna. No sé si ustedes ya vieron auditoría o gestión ambiental. No, profe, yo no. Listo, vamos a hacer un ejemplo. Resulta que la auditoría o la gestión ambiental o el sistema de gestión ambiental siempre tiene que tener una mejora continua, ¿sí? No solamente es crear una política de gestión, de control de calidad, sino estar constantemente actualizándola, haciendo auditorías internas de la empresa de ese control de gestión o control de calidad, ¿sí? Entonces la auditoría siempre la vamos a hacer interna y buscar una manera de realizar esa mejora continua. Entonces a eso se refiere con una asignación de supervisión, una persona que se encargue de revisar que todo el sistema de control de calidad de la empresa esté funcionando y esté fluyendo de una manera adecuada y correcta. Archivo de revisiones y de control de calidad. Entonces lo que yo les decía, muchachos, vamos a tener un cliente, ¿sí? El cliente es relativamente nuevo. ¿Qué documentación le voy a pedir yo al cliente? Primero, un formulario de asignación del cliente, un código, podemos crearle un código interno con nombre del cliente, ya sea persona natural o persona jurídica, con los ingresos anuales, bueno, para que ustedes puedan hacer el estudio y tomar la decisión si van a recibir ese contrato o si más bien se van más bien no lo aceptan, ¿sí? Entonces, ya tenemos el formulario. Vamos a tener también un RUT actualizado del cliente, ¿sí? Vamos a tener una cámara de comercio del cliente y una revisión a las listas negras, por decirlo así, de que esa empresa realmente no vaya a estar en esa lista negra. Es básicamente ese control de esos archivos. O, por ejemplo, esta carpeta es de la empresa XYZ. Este es la hoja de vida de la empresa, que es lo que yo les dije que vamos a llenar, ¿sí? Después siguen las revisiones y las auditorías que le hemos realizado durante un periodo determinado, ¿sí? Obviamente, nunca vamos a enviar una misma persona a realizar una auditoría a la empresa. Siempre vamos a enviar personas diferentes porque pues pueden ver cosas diferentes. Y por último, tener una política de atención y quejas, de atención al cliente sobre quejas y reclamos. Pues eso no hay mucho que decir de él, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos realizando una revisoría fiscal, debemos de tener en cuenta unos seguimientos o unos parámetros, ¿sí? Nosotros nunca vamos a llegar a una revisoría fiscal con las manos vacías. Siempre vamos a llevar una estrategia, siempre vamos a llevar unos documentos que vamos a solicitar o un famoso checklist, ¿sí? Con base a ese checklist se van a hacer unas pruebas de error o unas pruebas sobre el error que se pueda generar. Un ejemplo, voy a ir a hacer auditoría o una revisoría fiscal sobre las ventas realizadas durante el 2020. Y resulta que en el 2020 realizaron 10.000 facturas. De esas 10.000 facturas vamos a sacar una proporción en porcentaje
y vamos a revisar esas facturas. Por ejemplo, vamos a revisar el 10% de esas facturas que se hicieron en el 2020. Entonces son, ¿cuántas facturas dije? 10.000. Entonces van a hacer revisión de 1.000 facturas, ¿sí? En las cuales van a tener una participación si genera un hallazgo positivo o si genera un hallazgo negativo. Negativo es que, por ejemplo, no hayan realizado la factura de venta a nombre de un tercero, sino que la hicieron a nombre de otro tercero. Listo. Después de hacer esos hallazgos correspondientes, generamos un informe y con base a ese informe que se presenta a gerencia, se genera el dictamen. Y el dictamen es lo que fue. Ese sí no tiene cambio de absolutamente nada. Listo. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Vamos bien? Listo, vamos a continuar entonces. Esos son los requerimientos o los requisitos mínimos que debe tener una norma internacional de auditoría, ¿sí? Si un revisor fiscal va a aplicar una NAI o una norma de auditoría internacional, debe de considerar al menos el documento de estrategia de revisoría fiscal, ¿sí? Variación del riesgo. Si es un riesgo de auditoría o un riesgo interno correspondiente. Darle una respuesta al riesgo. ¿Cómo se da respuesta? Mediante pruebas y revisiones que se estén realizando del ejercicio. Documentación y archivo. Revisarlo todo, el archivo físico con el sistema si es necesario. Generar el informe, por último, generar el dictamen. Y si la norma no tiene una NAI que lo pueda aplicar, por lo menos que exista un plan de trabajo. Este plan pues es de trabajo para el periodo, ¿sí? Que haya una evidencia de ejecución del plan de trabajo, que se genere una documentación de hallazgos si es que se aplican, si es que se presentaron o hubo algún hallazgo, que hayan informado oportunamente los niveles apropiados o al nivel apropiado, entonces determinamos que se generó un robo en el archivo de caja. Listo, entonces vámonos a gerencia, ¿sí? Y que gerencia tome las medidas necesarias para la revisión correspondiente de ese robo que se haya generado. Listo. ¿Cuáles pueden ser servicios relacionados con la NIC 1 o con la norma internacional de control de calidad internacional? Entonces, trabajo sobre información financiera específica, sin dar conclusiones, ¿sí? Sin dar un informe final. Asesorías tributarias con resultados. Entonces hacemos un plan de una planeación tributaria para ver qué le viene mejor a la empresa. Asesorías con prestación de información financiera y formatos específicos. Asesorías para la conversión a NIF, es decir, que si nosotros estamos prestando el servicio de aplicación o implementación de NIF, tenemos que presentar un informe o una política para este tipo de servicios, entre otros servicios que se puedan relacionar, de acuerdo a la naturaleza de la revisoría fiscal o la auditoría. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Ninguna. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un contador independiente? Entonces, acá estábamos hablando para esas empresas o esas firmas de contadores. Acá ya lo vamos a hablar para un contador independiente. Entonces, ¿qué debe de contener el manual? Si tiene un asistente o si está solito, solín, ¿sí? Debe de tener por lo menos unas normas de recursos humanos. Si no tiene,
asistentes, no pasa nada, no aplicaría, ¿sí? Deben de tener un líder de calidad. Si no tiene asistentes, no pasa nada, puede vincularse con otras firmas o con otros profesionales de la contabilidad, ¿sí? Temas que deben de temas que se deben de que son temas ay, Dios mío, que confluyen, ¿sí? Entonces, deben de tener unas políticas y procedimientos sobre la documentación. Y mire que es muy parecido a lo que tiene para las personas jurídicas o las firmas de contadores, ¿sí? Sino que ya no lo tienen tan específico como la firma de contador. Acá simplemente téngame una documentación, un manual de procedimientos y unas políticas y ya. Con eso tiene para la aplicación de la NIC 1. Siempre verifique un proceso de desempeño, ¿sí? A nivel formal, bueno, a nivel, tengo un auxiliar que me está colaborando, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían esos parámetros que yo debo de tener en cuenta en el desempeño? O si me voy a evaluar yo misma en ese desempeño. Y consultas. Siempre busquemos un aliado para generar esas consultas que tenemos nosotros, ya sea con otras firmas, con el Consejo Técnico de Contaduría Pública, ¿sí? Con otros procesos que se puedan presentar. ¿Qué debe de contener un manual para un contador independiente? Debe tener una declaración de la política general. Entonces, ¿cuál va a ser la política de la empresa para la aplicación de la NIC 1 que lo lleve a su esplendor, ¿sí? ¿Cuál va a ser la responsabilidad del liderazgo de la calidad? Si está solito, pues usted va a ser el responsable. Entonces, ¿cuáles van a ser esos parámetros de responsable? O, más bien, ¿yo qué haría? Si yo fuese una contadora independiente solita, yo contrataría a un amigo o a una amiga que sean ingenieros civiles o que sean, bueno, a una persona X que tenga conocimientos de auditoría, que yo le entregue la política de calidad y que esa persona una vez al año o 2 veces al año vaya a la empresa y me audite prácticamente. Esa persona va a ser la líder para la revisión de la información del control de calidad. Debemos de tener unos requerimientos de ética aplicables. Debemos de tener una ejecución de los encargos. Miren que es muy parecido a lo que estábamos viendo arriba, ¿sí? Unos recursos humanos, pues si lo tenemos y se aplica. La aceptación del contrato con los clientes, un seguimiento y una documentación. Para la declaración de política general, teniendo en cuenta la NIC 1, debemos de mirar un sistema de control de calidad de la empresa correspondiente, ¿sí? ¿Cuáles van a ser otros requisitos relevantes para esta firma de contadores que deban de ser primordiales o deban de ser importantes para la compañía? Primero, ¿quién me colabora con esta lectura? Pero yo lo disminuyo un poquitico acá, ahí. ¿Quién dijo yo? Profe, pues si quiere le colaboro nuevamente. Sí, claro. Está muy callado. Contador independiente, política general de calidad, con el propósito de incrementar la confianza de los usuarios en los servicios profesionales ofrecidos relacionados con revisoría fiscal, asesoría contable, consultoría, asesoría fiscal, procesos de revisión y aseguramiento de la información. Mi compromiso es la aplicación de los requerimientos establecidos en las NIC 1, relacionados con la definición de políticas de calidad para la prestación de los servicios profesionales, la determinación de procedimientos encaminados al fortalecimiento del proceso de calidad mediante la definición de protocolos, metodología y formatos. Adicionalmente, mi objetivo como profesional independiente de la contaduría pública es el establecimiento y mantenimiento de un sistema de control de calidad que me proporcione una seguridad razonable de que cumpliré las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables,
y los informes emitidos por mí son adecuados en la función de cada una de las circunstancias para las que me han contratado. Entonces, ahí lo que acabamos de leer es un modelo de cómo se debe de crear una política general para un contador independiente, ¿sí? Mire que estamos hablando en primera persona, entonces hay que tener en cuenta que esa es la aplicación de ese control de calidad correspondiente para el independiente. Eso es un modelito para que lo tengan pues muy presente. Segundo, la responsabilidad y el liderazgo. Describir las responsabilidades de la firma de auditoría para promover una cultura interna orientada a la calidad. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, una persona que nos ayude a salir adelante y a generar un proceso de auditoría, un proceso de revisión y constante mejora para la empresa o para la compañía. Acá tenemos un modelo de liderazgo, ¿sí? Entonces, diciendo que soy responsable de la aplicación de cada uno de los procesos y procedimientos de calidad de en cada uno de los compromisos asumidos. Sin embargo, con el propósito de afianzar los protocolos, he decidido acudir a otro profesional, lo que les estaba diciendo, ¿sí? Mire que acá me lo afirman, acudir a otro profesional para que generen esa revisión continua o esa mejora continua. Las éticas aplicables o los requisitos de las éticas aplicables va orientada acerca de los principios fundamentales que define la ética profesional, Ley 43 o el IFAC. De ahí no nos podemos salir. Explicando cuáles van a ser esas éticas profesionales de cada uno, o no de cada uno, de la firma de contadores en la que estén trabajando. Aceptación y continuación de los clientes. Chicos, vamos a hacer un break de 5 minuticos, 10 minuticos, por favor. Son las 7:38, 7:40. Volvemos a las 7:45, 7:50. Listo. Necesito hacer algo urgente. No me demoro. 10 minuticos, pasen una pausa activa, estírense, vayan por un cafecito y ya volvemos. Listo. Bueno, señora. Bueno, profe.
Chicos, hola. ¿Están acá conmigo? Sí, profe. Listo. Vamos entonces con el siguiente, que es aceptación y continuación de los clientes y los encargos. Es orientar acerca del establecimiento de políticas, procedimientos y acuerdos de aceptación y continuación. Es decir, yo decir al cliente, señor cliente, vea, estas son mis condiciones, espero que siga trabajando con nosotros, generándole pues yo ese apoyo, generándole pues la firma, ese apoyo que usted estaba solicitando desde un principio. Todo va a seguir igual, pero pues sí solicitamos esta información requerida. Básicamente es eso. Acá pues pueden ver un formato de cómo el cliente va a aceptar que las condiciones de la revisoría fiscal, o también si por ejemplo nos piden realizar una auditoría de caja o del flujo de caja de la empresa, entonces decirle al cliente, pero necesito que me otorgue todos los permisos requeridos y toda la información que yo necesite para poder hacer una buena y óptima auditoría sin que me nos oculten nada, ¿sí? Es importante pues tener en cuenta eso. Los recursos humanos se orientan acerca de los competentes de los recursos humanos y de las políticas y procedimientos eficaces para el control de calidad. El control de calidad. Es como hacer una entrevista a los empleados, ¿sí? Adicionalmente de hacerle la entrevista a los empleados, es mantenerlos capacitando, es apoyarlos constantemente. Ejecución de los encargos o del encargo. Está orientada a los elementos implícitos en la relación de encargos, resaltando la función del socio del encargo, la planeación y la supervisión y la revisión de las diferentes opiniones o de diferencias de opinión, de la ejecución y revisión del control de calidad generados por el encargo. Entonces, esto va básicamente a cómo vamos a ejecutar cada proceso o cada ejercicio establecido por la empresa. Entonces, acá vamos a ver quién es el cliente, cuál es el conocimiento del negocio que tiene el revisor fiscal, quién es el proveedor, cuál es la composición accionaria, ¿sí? Entre otros conceptos que se puedan realizar ahí o se puedan ver. Este sería como otro ejemplo. Y por último, el seguimiento. Bueno, pues no es el último, pero pues es uno de los más importantes, que es el seguimiento. Chicos, recordemos que eso siempre va a ser una retroalimentación. Siempre tenemos que buscar la mejora continua del ejercicio, ¿sí? Teniendo en cuenta los sistemas de control de calidad, los programas establecidos por la empresa, entre otros procesos que se puedan presentar, las denuncias, las quejas, los reclamos que estén dando los clientes, hasta los mismos empleados o los mismos colaboradores. Y la documentación va relacionada básicamente a cómo vamos a archivar la información que nosotros tenemos, ¿sí? Que siempre es importante que nosotros tengamos una cartica de aceptación de la información que nosotros le brindamos al cliente. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, nosotros le dimos al cliente una auditoría, ya le dimos el dictamen, ¿sí? Con el dictamen es importante que él nos haya aceptado, nos haya firmado ese documento diciendo que acepta lo que dice ese documento. ¿Sí me hago entender? Supongo que sí. Continuemos. Bueno, pues acá tenemos unas características del plan de trabajo, de cómo se va a trabajar y cómo se va a archivar la documentación. ¿Listo? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes?
No, profe, hasta el momento no. Todo claro. En este momento no. Listo. Listo, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento, chicos? ¿Cuál va a ser la actividad? Entonces, dice con inspirado acento. De acuerdo a esta lectura, ya les estoy subiendo la información a la plataforma. De acuerdo a esa lectura que hicimos y de acuerdo al documento que les estoy subiendo a la plataforma, vamos a determinar cuáles serían nuestros pasos para la aplicación de esa norma de control de calidad, ¿sí? Obviamente aplicando los pasos pues ya establecidos. Ya les muestro pues para que lo tengan muy presente. Regulación. Eso me hizo. Entonces, ¿cuál es la idea? Espera que se me perdió el cursor. Ya lo encontré. De acuerdo a estos pasos o este contenido del manual, vamos a hacer como un pequeño manual nosotros mismos, ¿sí? Donde tengamos una declaración de política general, ejecución de encargos, seguimientos, basándonos con los ejemplos que ya tenemos acá, ¿sí? Obviamente no quiero un copy-pegue, ¿no? Quiero más bien que lo hagan ustedes y lo realicen de acuerdo a los ejemplos que existen ahí. ¿Listo? Ya les estoy subiendo el documento. ¿Sí lo logran ver? Igual se los voy a compartir también al WhatsApp. También tiene gadejo. ¿Sí queda clara la actividad que vamos a hacer? Yo tengo una pregunta, pues, para ver si me quedó claro. Lo que hay que hacer es como Uh-huh. hacer la palabra. Sí, eso. ¿Cuál? El manual no es. Sí, el manual. Sí, solo se me pongo nerviosa y se me olvidan las palabras. Sí, es hacer un mini manual. Tampoco quiero que me hagan una prosa, un manual de 1000 páginas. No, de 2 o 3 paginitas eso va a salir más o menos. No tiene que ser, como les digo, nada del otro mundo, al menos que tengan unos conceptos claros con base a lo que Profe, acabamos de leer en el texto. Señora, estas estas diapositivas ya están en la plataforma. sí señora, ya están en plataforma. Y las Igual historias pasadas también. se las voy a compartir también por WhatsApp. Ah, bueno, señora. ¿Y para cuándo sería este trabajo? Para mañana. Chicos, ustedes me hacen preguntas tan duras. Mentiras, no, para mañana a las 11, está bien. Pero la idea es que lo empecemos a hacer. Ahí se las envía al WhatsApp.
No les ha llegado todavía. Ahí está cargando la documentación. Las diapositivas ya están en plataforma por si la quieren descargar. Y ya estoy poniendo la tarea. Tutora, mira que se me cayó el internet y no alcancé a escuchar para cuándo es. Para mañana a las 11:59. De la noche. Sí, señora. Ah, bueno, señora. El manual tiene que ser así todo escrito, o podemos como hacerlo como como más dinámico, por decirlo así. Sí, como ustedes quieran, muchachos. Ah, bueno, señora, muchas gracias. Recuerden que no, es con muchísimo gusto. Profe, es de estos 8 puntos, ¿cierto? Del Sí, contenido manual. señor, es de esos 8 puntos. Profe, le hago una pregunta. De pronto usted tomó lista iniciando la clase. Señor, cuarto punto. ¿Cómo? De pronto Bernardo, usted, no le escuché muy bien. profe, ¿no me escucha? Mejor, sí. No, le preguntaba que si había tomado lista iniciando la clase, porque yo entré, me conecté, falta como 15 minuticos. No he tomado lista. Ya voy a tomar lista. A ver, muchas gracias. Daniela, señora. No están listas. No están en lista, por lo que veo. Sí, profe, solo hay un video de una clase, la primera. Ok, ya reviso. Por ahora vayan haciendo el trabajo. Listo. Hola, buenas noches. No sé si está malo y yo como tan calladitos. ¿Alguien puede decir, por favor? Yesenia, sí, ya estamos haciendo un tallercito. Ya les explico por WhatsApp, ¿sí?
Henry de Jesús, Presente, profe. Paula Andrea Abadía,